En una tarde de finales de otoño, la luz del sol se filtraba a través de los grandes ventanales de la mansión nocturna, proyectando un cálido y pálido resplandor dorado sobre la sala de estar. Sin embargo, no fue suficiente para disipar la atmósfera pesada que envolvía el espacio. La señora Margaret Knight, una mujer noble con cabello blanco como la nieve, estaba sentada en un sillón de terciopelo rojo. Sus frágiles manos temblorosas agarraban un bastón con fuerza. Sus ojos, nublados por la edad pero aún con determinación, miraban a los dos jóvenes que tenía delante, su nieto Alexander Knight y Alina Walker, una chica a la que apreciaba como a su propia sangre. Margaret había estado luchando contra una enfermedad cardíaca durante años, pero recientemente el médico le había dicho que su tiempo se estaba agotando. Su voz era débil pero resuelta al romper el tenso silencio. Alexander, sé que no te gusta esto, pero tengo un último deseo antes de cerrar los ojos, quiero verte casarte con Alina. Es una buena chica y creo que te traerá felicidad. Alexander, un hombre alto con un porte gélido como una estatua tallada en escarcha, se apoyaba en el marco de la ventana. Su penetrante azul sus ojos permanecían fijos en Helena, quien vestía un traje negro perfectamente entallado. Irradiaba el poder y la arrogancia de un director ejecutivo, al mando de Knight Enterprises. Sus finos labios se apretaron en una línea apretada mientras respondía en voz baja y áspera, apenas disimulando su reticencia. Abuela, te respeto, pero no puedo prometer amarla. Si quieres que me case con ella para que estés tranquila, lo haré, pero eso es todo. Helena se sentó frente a él en el sofá, con las manos descansando suavemente en su regazo. A los 25 años, era sorprendentemente hermosa, con cabello castaño suave y ojos castaños claros, aunque su rostro ahora delataba una pizca de tensión. Abandonada en la pobreza y huérfana a temprana edad, Helena debía su supervivencia a la bondad de Margaret. El patrocinio de la noble mujer a los estudios de arte de Alima y el apoyo financiero ocasional la había mantenido a flote durante los momentos más difíciles. Su gratitud hacia Margaret era la única razón por la que había aceptado el matrimonio, a pesar de saber muy bien que Alexander Knight la despreciaba profundamente. Margaret se volvió hacia Helena, con una mirada tierna pero llena de preocupación. «Helena, no tienes que hacer esto si no quieres», dijo con voz temblorosa. «Pero de verdad creo que tú y Alexander podrían encontrar la felicidad juntos». Helena respiró hondo intentando mantener la compostura. Sabía lo que Alexander pensaba de ella, que era una traidora, una chica hermosa pero intrigante que había destruido a Ethan Scott, su mejor amigo, y ahora estaba explotando el afecto de Margaret para colarse en la acaudalada familia Mag. La verdad era completamente diferente. Pero Alina nunca se había defendido. Creía que las palabras no podían deshacer una confianza deformada por el dolor y la pérdida. «Señora Margaret, si esto es lo que quiere, estoy de acuerdo», respondió Alina con suavidad pero firmeza. «Solo quiero que esté en paz». Margaret esbozó una leve sonrisa. Las lágrimas rodaban por sus arrugadas mejillas. Esa sonrisa se desvaneció rápidamente cuando Alexander dio un paso adelante. Sus zapatos de cuero lustrado resonaron con fuerza contra el suelo de madera. Se detuvo frente a Alina, imponente y altísimo, mirándola con desprecio como si fuera una mancha en la costosa alfombra de la familia. «No esperes que te ame», dijo con una voz fría como el hielo. Cada palabra era afilada como una espada. «Una traidora como tú no merece amor». La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Margaret dejó escapar un suspiro tembloroso agarrándose el pecho, pero estaba demasiado débil para protestar. Los sirvientes cercanos mantuvieron la cabeza gacha, sin atreverse a levantar la vista. Alexander se giró para irse, pero la voz de Helena la interrumpió. Aire sofocante. No bajó la cabeza ni tembló como él podría haber esperado. En cambio, Alina levantó la cara. Sus ojos marrones se encontraron con su mirada gélida. Sus manos agarraron el borde de su falda hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sin embargo, su voz era extrañamente tranquila, con un sutil matiz. «¿Crees que lo sabes todo sobre mí? Entonces sigue adelante y aférrate a ese odio». Alexander se congeló por un fugaz momento. Sus palabras perforaron su arrogante exterior como una pequeña daga, causando un destello de incertidumbre en sus ojos. ¿Qué estaba insinuando? ¿Pensaba que podía jugar con él? Pero rápidamente recuperó la compostura. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. «Eres toda una actriz», dijo con un tono lleno de sarcasmo. «Pero no creas que esas palabras cambiarán nada. La boda será este fin de semana. Prepárate». Él giró sobre sus talones y salió de la habitación dejando a Alina con el corazón apesadumbrado y a Margaret con una angustia silenciosa. Sin embargo, en la mente de Alexander persistían las palabras de Alina. Una pequeña semilla de duda que no podía quitarse.
¿Qué estaba ocultando y por qué se había atrevido a mirarlo a los ojos y decir eso? Margaret extendió la mano hacia Elena, susurrando: «Ten paciencia con él, querida. Solo está sufriendo». Elena asintió, pero en el fondo sabía que este matrimonio no era solo un sacrificio para complacer a Margaret. Era una prueba que no estaba segura de poder soportar. Ante ella se encontraba un hombre que no solo la odiaba, sino que creía que ella era la causa de la muerte de su mejor amigo. Y ahora estaba a punto de convertirse en su esposa. Una esposa no deseada y no amada. Mientras la última luz del crepúsculo se desvanecía tras las ventanas, Elena se puso de pie y salió al balcón respirando el aire frío de la tarde. Miró hacia abajo, a los extensos jardines de la finca nocturna, preguntándose si podría encontrar alguna luz en la oscuridad que se avecinaba. Sin embargo, en su interior sabía que este era solo el comienzo de un viaje lleno de dolor y misterio. Un viaje para el que ni ella ni Alexander estaban preparados para afrontar un pasado doloroso y malentendidos. Hace 5 años, la ciudad estuvo empapada de lluvia durante un mes entero. Las estrechas calles adoquinadas del antiguo barrio donde vivía Alina estaban cubiertas de charcos que brillaban bajo las tenues farolas amarillas. Tenía solo 20 años, entonces una joven de brillantes ojos marrones, y el sueño de convertirse en un artista. La vida no había sido amable con Elena. Huérfana de niña, hacía trabajos esporádicos para pagar su matrícula y el alquiler de un apartamento deteriorado. Pero todo se iluminó cuando conoció a Ethan Scott, un joven de 25 años con una sonrisa cálida y una voz profunda y cautivadora. Ethan era un ingeniero talentoso y el mejor amigo de Alexander Knight de la universidad. Entró en la vida de Alima como el sol después de una tormenta, trayendo alegría y esperanza. Se conocieron por casualidad en una pequeña exposición de arte que Alina había organizado para vender sus pinturas para ganar dinero extra. Ethan le compró su primera pieza, una pintura de un campo de flores bajo un cielo gris, y a partir de ahí se volvieron más cercanos. A menudo pasaba por su apartamento por las noches trayendo sándwiches e historias divertidas sobre su trabajo. Por primera vez en su vida, Alina sintió que no estaba sola. Su amor floreció rápidamente, profunda y sinceramente. En los ojos de Elena, amaba a Ethan con toda la inocencia de su corazón. Ya sea que le tomara la mano mientras caminaban bajo la lluvia o se sentara tranquilamente a su lado en su pequeña habitación mientras pintaba a Alina. Creía que él era el hombre con el que pasaría su vida. Soñaba con una boda sencilla, una casa pequeña con un jardín lleno de flores, una tarde pintando o contando cuentos con sus hijos. Pero ese sueño se hizo añicos en una noche fría y lluviosa que nunca olvidaría. Fue la noche en que Alina decidió sorprender a Ethan en su apartamento. Llevaba un cuadro recién terminado como regalo de cumpleaños adelantado, se quedó en su puerta, con el impermeable empapado y el corazón latiendo de emoción. Pero cuando la puerta se abrió, Ethan no estaba solo. Otra mujer alta y hermosa, con cabello dorado y una sonrisa segura, se aferró a su brazo. Ethan, presa del pánico, tartamudeó: «Elena, no es lo que piensas». Pero ya había visto suficiente. La mochila del campus que tenía en la mano cayó al suelo y el cuadro que estaba dentro se desplomó distorsionado por el agua de lluvia que goteaba de su abrigo. No gritó ni lloró. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la lluvia helada. Ethan corrió tras ella, llamándola por su nombre. Pero su voz se desvaneció bajo el sonido del aguacero. En ese momento supo que todo entre ellos había terminado. Al día siguiente, Elena le envió a Ethan un solo mensaje: «No me busques más». Se acabó. Cerró la puerta de su apartamento, apagó el teléfono y lloró hasta quedar exhausta. Junto a sus cuadros inacabados, le confió su dolor a nadie, sin querer ni compasión ni consuelo. A Alina, su primer amor, había muerto dejando un profundo susto que intentó enterrar. Pero la historia no terminó ahí. 2 días después de su ruptura, Ethan, borracho y angustiado, estrelló su coche contra un árbol al borde de la carretera y murió al instante. La noticia llegó primero a Alexander, ya que su amigo más cercano, al que había visto como un hermano, Alexander llegó al lugar. Se quedó mirando el coche destrozado y vio cómo se llevaban el cuerpo de Ethan. No lloró, pero apretó los puños con fuerza, sus ojos rojos de dolor y rabia. Una pregunta le quemaba la mente: ¿por qué Ethan había terminado así? Alexander comenzó a indagar. Revisó el teléfono de Ethan y encontró el último mensaje de Elena: «No me busques más». Se acabó. Habló. Amigos que dijeron que Ethan había estado bebiendo mucho después de que Elena terminó las cosas. Nadie sabía exactamente qué había pasado, lo que pasó entre ellos, pero Alexander no necesitaba más pruebas. Concluyó que Elena, la hermosa chica empobrecida que Ethan había amado, había abandonado a su amigo por dinero o ambición, lo que llevó a Ethan a la desesperación en su trágica muerte. A los ojos de Alexander,
Alina se convirtió en una mujer manipuladora y codiciosa que usó su belleza para explotar a los demás. Recordó cómo Isen solía hablar de ella con ojos brillantes y se dijo a sí mismo que ella había engañado tanto a Isen como a su amistad. El dolor de perder a su mejor amigo se convirtió en un odio latente que ardió en el corazón de Alexander durante 5 largos años. Juró que nunca la perdonaría, que nunca dejaría que lastimara a nadie más. Sin embargo, lo que Alexander no sabía era que Isen había traicionado a Elina primero, que ella había terminado las cosas en agonía, no por codicia o ambición. No sabía que la noche en que Isen murió, Alina estaba acurrucada en su apartamento llorando hasta que no le quedaron lágrimas, culpándose a sí misma por no ser suficiente para mantenerlo. No se enteró del accidente hasta días después. Cuando un amigo en común se lo contó con una voz llena de compasión, Elina solo asintió en silencio, sin ofrecer explicación ni defensa. Decidió enterrar ese pasado, dejándolo descansar con Isen en su fría tumba. Pasó el tiempo y Elina siguió pintando y enseñando arte a niños de la calle para adormecer su dolor. Conoció a la señora Margaret Knight por casualidad en un evento benéfico y la amabilidad de la mujer mayor la sacó de la oscuridad. Pero el destino tenía un giro cruel. Margaret era la abuela de Alexander. El hombre ahora la veía como una enemiga irreconciliable. Mientras tanto, Alexander construyó su imperio empresarial con mano de hierro y corazón de hielo. No amaba a nadie, no confiaba en nadie y su odio por Alina crecía cuando la veía cerca de su abuela. Creía que estaba explotando el afecto de Margaret para infiltrarse en la familia Knight en busca de la riqueza con la que supuestamente había soñado cuando abandonó a Isen. Nunca dudó de la narrativa que había construido y juró hacerle pagar si se atrevía a entrar en su mundo. Ese doloroso pasado, plagado de malentendidos, sentó las bases para el tormentoso matrimonio que vendría. Elena llevaba la cicatriz de la traición, mientras que Alexander llevaba una llama insaciable del odio. 2 almas heridas, 2 corazones rotos, forzados a un vínculo que ninguno deseaba realmente. Lo que les esperaba era un comienzo marcado por el sufrimiento y secretos aún por desvelar. El doloroso matrimonio de Valina. La boda de Alina Walker y Alexander Knight tuvo lugar en una fría mañana de principios de invierno en la iglesia más antigua de la ciudad. No hubo flores frescas vibrantes ni carcajadas, solo las miradas curiosas de los invitados y una atmósfera pesada que se cernía sobre la escena. Elina llevaba un sencillo vestido de novia blanco elegido por la señora Margaret, cuyas manos temblorosas aferraban un ramo de claveles blancos, la flor favorita de Margaret. Alexander, vestido con un elegante traje negro, estaba de pie junto a ella como una estatua de hielo, sin ofrecer una sonrisa ni una mano que la sujetara. Recitó sus votos al sacerdote en un tono bajo y sin emociones. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, ni siquiera la besó. Simplemente se dio la vuelta, dejando a Elena allí de pie con los ojos vacíos y el corazón oprimido. Después de la ceremonia, se mudaron a la mansión nocturna, una extensa finca con pasillos interminables y un ambiente lujoso pero frío. Elina albergaba una leve esperanza de que vivir juntos suavizara el odio de Alexander, aunque fuera un poco. Pero pronto se dio cuenta de que era una ilusión. Alexander la trataba como un fantasma invisible en su propia casa. Nunca la llamaba por su nombre. Nunca la miraba a los ojos y siempre que le hablaba, sus palabras eran cortantes y gélidas. ¿Qué haces aquí o no me molestes? En los primeros días después de la boda, Elina intentó encajar. Se despertó temprano para preparar el desayuno con la esperanza de poder sentarse juntos como una pareja normal. Una mañana preparó tostadas y huevos fritos, colocándolos en la mesa del comedor con un destello de anticipación. Pero cuando Alexander entró en la habitación, miró el plato, sonrió burlonamente y dijo: ¿Crees que estos pequeños trucos me suavizarán? No finjas ser amable, no lo necesito. Sacó su silla y se fue sin probar bocado, dejando a Alina de pie, desnuda, con las manos agarrando el borde de la mesa hasta que palidecieron. El personal de la casa, figuras silenciosas que siempre mantenían la cabeza gacha, la miraba con lástima, pero nadie se atrevía a hablar. La frialdad de Alexander no terminaba ahí. Con frecuencia se burlaba e insultaba de ella delante de los demás como para recordarle que no pertenecía allí. Una noche, cuando Elena dejó caer accidentalmente un vaso a la cocina, el agudo sonido del cristal al romperse atrajo la atención de Alexander desde la sala de estar cercana, donde había estado leyendo el periódico. Entró, miró los pedazos rotos en el suelo y luego la miró con desprecio. «Eres realmente inútil. Ni siquiera puedo sostener un vaso correctamente. No sé por qué mi abuela eligió a alguien como tú». Alina se agachó para recoger los fragmentos. Con las manos temblorosas, no respondió. Había aprendido que discutir solo alimentaba su ira. El silencio era su único escudo para los restos de dignidad que le quedaban. Alexander vio cada acto amable de Molina como una fachada. Una noche,
Cuando ella le llevó té a su estudio con la esperanza de aliviar su tensión después del trabajo, apartó la bandeja con la voz entrecortada. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Atención? No creo que estos trucos baratos me engañen. Sé exactamente quién eres. Elena inclinó la cabeza en silencio y se fue, pero en su interior una tormenta de emociones, rabia, dolor, frustración e impotencia. No hizo estas cosas para ganárselo, sino para honrar su promesa a Margaret e intentar evitar que este matrimonio se convirtiera en un completo infierno. Margaret era la única luz en los días oscuros de Alina. Aunque su salud se estaba desvaneciendo, a menudo llamaba a Alina a su habitación para charlas privadas por las tardes. Mientras la tenue luz del sol se filtraba por la ventana, Alina se sentaba junto a su cama, escuchando a Margaret contar historias de su juventud y los años felices con el abuelo de Alexander. Sosteniendo la mano de Alina con su frágil pero cálido apretón, Margaret dijo suavemente: «Sé que Alexander es difícil, pero no es una mala persona. Solo está cegado por el dolor. Sé paciente con él. Te amo. Creo que puedes cambiarlo». Lima asintió con una sonrisa tentativa con la esperanza de tranquilizar a Margaret, pero en su interior sabía que su paciencia se estaba agotando. Margaret seguía siendo su único consuelo, la única en la casa que veía su verdadero yo, no la imagen distorsionada que Alexander había pintado. Sin embargo, ni siquiera el amor de Margaret podía curar las heridas cada vez más profundas en el corazón de Elena. Empezó a sentirse sofocada en la vasta mansión. Cada vez que caminaba por los pasillos, captaba los susurros de los sirvientes, comprensivos aunque no maliciosos, sobre la novia no amada. Y cada vez que veía a Alexander, sentía el muro invisible entre ellos, que se alzaba gélido e impenetrable. Para escapar del dolor, Elena recurrió a su estudio de arte, una pequeña habitación en un rincón de la mansión que Margaret había reservado para ella. Cada noche, cuando la casa se quedaba en silencio, se retiraba allí sentada ante su caballete con pinceles y colores para crear lienzos llenos de emoción, campos de flores bajo cielos grises, interminables calles lluviosas, y a veces incluso la tenue silueta de un hombre al que una vez amó. Estas pinceladas no eran solo arte, eran su forma de calmando un corazón sangrante. Algunas noches lloraba en silencio, sus lágrimas caían sobre el lienzo y difuminaban las cuidadosas líneas de color. Una vez, mientras pintaba, Alina escuchó pasos en la puerta. Sorprendida, se giró y encontró a Alexander allí de pie, sus penetrantes ojos azules fijos en su lienzo. Una pintura de un hombre sin rostro bajo la lluvia. Se quedó en silencio por un momento y luego se burló. ¿Es Isen o algún otro tonto? Te aferras al pasado como un desastre patético. Alina agarró su pincel con fuerza. Una punzada de dolor le atravesó el pecho, pero no respondió. Sabía que él no creería nada de lo que dijera y estaba demasiado agotada para intentar explicarlo. Alexander se giró y se fue, dejándola con la pintura inacabada y una creciente soledad. Con el paso de los meses, Alina se convirtió en una mera sombra en la mansión nocturna. Cuidaba de Margaret y cumplía su papel de esposa y solo de nombre. Sin embargo, su corazón se preocupó. Se preguntó cuánto tiempo podría soportar un matrimonio sin amor, sin esperanza, lleno solo de odio y heridas sin sanar. Margaret seguía instándole a la paciencia, pero Alina sentía cada vez más que la paciencia la estaba convirtiendo en alguien irreconocible. Débil, resignada y despojada de la luz que una vez brilló en sus ojos. Una noche de pie frente a ella, Elena contempló su último cuadro, una niña en un campo de flores, de espaldas al mundo. Se susurró a sí misma: ¿cuánto tiempo más puedo seguir así? No hubo respuesta, salvo el viento frío que silbaba a través de la rendija de la ventana, trayendo el frío del invierno y el dolor silencioso en su corazón. El clímax del conflicto. La primavera llegó a la mansión nocturna, trayendo brisas cálidas y la fragancia floreciente del jazmín en el extenso jardín. Sin embargo, en el corazón de Alina no había primavera, solo un invierno interminable que se extendía sin tregua. 6 meses después de casarse con Alexander, su relación permaneció inalterada. Él mantuvo su fría y distante actitud, arremetiendo ocasionalmente con palabras burlonas y afiladas que la hirieron como un cuchillo. Elena soportó esto no porque aún esperara cambiarlo, sino por Margaret, la mujer cuyo estado cardíaco empeoraba cada día, pero que seguía siendo la única luz en la vida de Elena. La tensión aumentó una mañana de principios de abril, cuando Alexander tropezó con un recibo de transferencia bancaria en la oficina de su abuela. Era una suma sustancial etiquetada como manutención para Alina Walker, extraída de la cuenta personal de Margaret. Alexander agarró el papel con fuerza, una furia fría brilló en sus profundos ojos azules. Para él, todo estaba claro como el cristal. Elina, la mujer de la que siempre había sospechado, se aprovechaba del cariño de su abuela por Sep y de la riqueza familiar.
Lo que no sabía era que Margaret, en sus últimos meses, había intentado repetidamente enviar dinero a Alina para apoyar su labor benéfica de enseñar arte a niños desfavorecidos. Consciente de que Alina vivía frugalmente y siempre asaba la ayuda, Margaret quería hacer algo por su nieta política. Cada vez que Alina recibía los fondos, le ordenaba discretamente a Henry Grayson, su abogado privado, que redirigiera cada centavo al fondo de caridad de la familia Knight, sin guardar nada para ella. No quería que Alexander la malinterpretara, pero tampoco se lo dijo, sabiendo que nunca la creería, por mucho que se lo explicara. Agarrando el recibo, el rostro de Alexander se torció en una sonrisa desdeñosa. «Es una serpiente venenosa», murmuró para sí mismo. «Hermosa por fuera, cruel por dentro». Él decidió confrontar a Alina, pero no inmediatamente. Quería esperar el momento perfecto para exponerla frente a todos, dejándole sin espacio para negarlo. Esa oportunidad llegó en una reunión familiar celebrada en la mansión nocturna durante el fin de semana. Era el 80 cumpleaños de Margaret, una rara ocasión en la que aún tenía fuerzas para asistir. Los invitados incluían parientes lejanos, amigos cercanos de la familia y algunos de los socios comerciales clave de Alexander. La mansión estaba adornada extravagantemente. Candelabros de cristal brillaban en el techo. Una larga mesa de banquete cubierta de seda blanca exhibía una variedad de platos exquisitos. Y la suave música orquestal flotaba de un conjunto en vivo en la esquina. Margaret estaba sentada en el centro, frágil pero sonriente, sus ojos brillaban de alegría al ver a todos reunidos. Elina llevaba un sencillo vestido verde esmeralda, su cabello estaba cuidadosamente recogido en un moño bajo. Intentó mimetizarse con la atmósfera. Se quedó junto a Margaret, ayudándola a cortar el pastel de cumpleaños y charlando con los invitados mayores. Aunque su corazón estaba apesadumbrado, mantuvo una sonrisa amable sin querer preocuparse. Margaret Alexander, vestido con un traje gris oscuro, estaba de pie al otro lado del salón de banquetes con un vaso de vino tinto en la mano. Su mirada gélida se fijó en Elena. Observaba cada uno de sus movimientos. En su mente, cada gesto que hacía era una farsa, una actuación diseñada para ganarse a su abuela y engañar a todos los demás. La velada transcurrió en paz hasta que Margaret, con voz frágil, pidió a todos que brindaran mientras sostenía la mano de Elena. Dirigiéndose a la sala, dijo: «Estoy tan feliz de tener a Elena aquí. Es el mejor regalo que he recibido en mis últimos días. Gracias, Alina, por estar ahí para mí y Alexander». Aplausos estallaron, pero Alexander de repente golpeó su copa de vino sobre la mesa. El fuerte tintineo sobresaltó a todos, atrayendo todas las miradas hacia él. Caminó hacia el centro de la habitación, sus ojos como hielo, su voz baja y autoritaria resonando. «Abuela, lamento decir esto en tu feliz día, pero no puedo dejar que todos sigan siendo engañados por una estafadora como ella». Alina se congeló. Sus manos, aún entrelazadas con las de Margaret, se apretaron mientras un escalofrío le recorría la espalda. Margaret frunció el ceño a punto de hablar, pero Alexander levantó el recibo para que todos lo vieran. Su voz era cortante como una cuchilla. «Esta mujer, Elina Walker, ha estado tomando dinero en secreto de mi abuela. Una gran suma que finge usar para una vida humilde mientras planea robar la fortuna familiar nocturna. Es una descarada cazadora de fortunas, una serpiente disfrazada de buena persona». La habitación cayó en un silencio sepulcral. Las miradas se volvieron hacia Elina, algunos curiosos, algunos sorprendidos, otros susurrando con sospecha. Margaret jadeó agarrándose el pecho, sus ojos abiertos fijos en Alexander. «Alexander, ¿qué estás diciendo?» Elina nunca lo haría. Él la interrumpió con dureza. Su tono se volvió aún más severo. «Abuela, te ha engañado. Tengo pruebas aquí mismo. No merece tu amor ni un lugar en esta casa». Alina se quedó como congelada en una tormenta de acusaciones. Cada mirada penetrante y cada murmullo se sentía como una aguja en su corazón. Quería explicar, decir que nunca había guardado el dinero que le había pedido a Grayson que redirigiera cada centavo al fondo de caridad, pero se le hizo un nudo en la garganta y no le salieron las palabras. Miró a Alexander, cuyos ojos brillaban de triunfo y desprecio, como si hubiera estado esperando este momento para aplastarla. Margaret luchó por mantener la voz tembloro. «S.A. Alexander, basta. No entiendes nada». Pero antes de que pudiera decir más, las fuerzas la fallaron y se desplomó en su silla, respirando con dificultad. Alina corrió a apoyar a Margaret. Las lágrimas brotaban no por los insultos de Alexander, sino por no querer que Margaret sufriera por su culpa. Susurró: «Abuela. No te preocupes, estoy bien». Pero Alexander no cedió. Se acercó a Elena,
mirándola con furia desenfrenada. ¿Te atreves a seguir fingiendo que las lágrimas harán que la gente te crea? Dije desde el principio que no pertenecías a esta familia. Solo eres una sanguijuela codiciosa que destruyó a Isen y ahora a mi abuela. Esa fue la gota que colmó el vaso. Elena sintió que su corazón se rompía, no por la humillación, sino por darse cuenta de que, por mucho que lo intentara, Alexander nunca vería quién era ella realmente. Soltó a Margaret Tan y se mantuvo erguida, con los ojos llenos de lágrimas firmes. No dijo nada, no ofreció defensa y simplemente se giró para salir del salón de banquetes. Sus pasos resonaron uniformemente en el suelo de madera. Una despedida silenciosa. La gente la vio irse. Algunos susurraron mientras otros permanecieron en silencio. Margaret la llamó desesperada. Elena, regresa. Pero no se detuvo. En cambio, salió al porche donde la brisa primaveral traía el tenue aroma a jazmín y se quedó allí mirando a la oscuridad. Una última lágrima rodó por su mejilla. Pero no sollozó. Solo se dijo a sí misma: no puedo seguir haciendo esto. Dentro del salón de banquetes, Alexander se quedó de pie, respirando agitadamente por la ira. Pensó que había ganado, que había expuesto la verdadera naturaleza de Elena. Pero cuando vio a Margaret agarrándose el pecho, las lágrimas corrían por su rostro, un extraño vacío se abrió en su pecho. No la satisfacción que esperaba, sino una inquietud inquietante. Esa noche, Alina no regresó a su dormitorio. En cambio, se sentó en su estudio de arte, la tenue luz amarilla iluminaba sus pinturas inacabadas. Tomó una hoja de papel en blanco y escribió unas líneas temblorosas: te liberaré, por favor, vive bien. Colocó la nota junto a una solicitud de divorcio firmada y luego empacó una pequeña maleta con algo de ropa sencilla, una caja de pinturas y su pincel favorito. No se llevó nada de la familia de la noche, ni dinero, ni joyas, ni siquiera el vestido de novia que Margaret le había regalado. Quería irse como su verdadero yo, libre de cualquier carga de ese lugar. Con las primeras luces del amanecer, Elina salió de la mansión de la noche. La lluvia había parado, dejando charcos brillantes en el camino de piedra. Se detuvo una última vez, mirando hacia la ventana de Margaret y susurró: lo siento, abuela, no pude cumplir mi promesa. Luego se giró, arrastrando su pequeña maleta, y caminó hacia el camino brumoso que tenía delante. No tenía un plan claro, ni idea de a dónde ir, pero sabía que tenía que irse, lejos de Alexander, lejos del dolor que la había mantenido cautiva tanto tiempo. Alina desapareció de la ciudad ese mismo día. No dejó ningún número de teléfono ni contacto con nadie que conociera en la mansión nocturna. Cortó todo vínculo como si borrara su existencia de la vida de Alexander. Los sirvientes susurraban entre ellos sobre la señora que se fue, pero nadie. La muerte se había vuelto más silenciosa y retraída que nunca. En los días siguientes, Alexander se hundió en el dolor y la confusión. El funeral de Margaret fue sencillo, al que solo asistieron unos pocos familiares y amigos cercanos. Se quedó ante su tumba, con los ojos vacíos, sin decir nada. Al regresar a casa, encontró la nota de Elena y la petición de divorcio sobre la mesa de su estudio, junto con un archivo que documentaba cada instancia en la que había redirigido el dinero de Margaret al fondo de caridad de la familia. Tomó el papel, leyó cada palabra y, por primera vez desde que ella se había ido, sintió un extraño vacío en el pecho. No el alivio que esperaba, sino un vacío inexplicable. Tiró la nota al suelo diciéndose que esto era lo que quería. Alina se había ido y finalmente se había librado de ella. Pero mientras caminaba por el pasillo, escuchó ecos de los días en que Margaret vivía, su risa con Alina, el suave sonido de la voz de Alina cuidándola. Se detuvo en el estudio, contemplando la pintura que ella había dejado atrás. Campos de flores, calles lluviosas y una pieza inacabada de una mujer que se aleja por razones que él no podía nombrar. Sus manos se apretaron y una silenciosa inquietud se apoderó de su corazón. Alina se había ido, llevándose consigo su dolor y su silencio. Pero también había dejado atrás a un Alexander que ya no estaba seguro de lo que una vez había creído. La vasta casa ahora permanecía inquietantemente silenciosa y en esa quietud comenzó a sentir una pequeña grieta en el muro de odio que había construido durante 5 años, una grieta que no estaba listo para enfrentar. Elina se va. La primavera dio paso a los sofocantes días de verano en la mansión nocturna y la atmósfera en la vasta casa se volvió aún más pesada a medida que la salud de Margaret se deterioraba rápidamente. Después de la tumultuosa celebración de cumpleaños, una enfermedad cardíaca que la había atormentado durante años se convirtió en un enemigo invencible. Yacía en su gran dormitorio, con las ventanas abiertas de par en par para dejar entrar una leve brisa del jardín, pero sus ojos, una vez radiantes de amor, ahora estaban nublados y cansados. Elina permaneció a su lado casi constantemente, tomándole la mano,
leyendo libros o compartiendo historias sobre las pinturas que una vez había creado. Sabía que el tiempo de Margaret se estaba agotando y cada un momento con ella era un regalo precioso que no quería perder. Incluso Alexander, a pesar de su habitual comportamiento frío, no podía negar el dolor en su pecho al ver a su abuela debilitarse. A menudo se quedaba fuera de su habitación, mirando por la rendija de la puerta, viendo a Lina limpiar suavemente la frente de Margaret o susurrar palabras de consuelo. En lugar de sentirse conmovido, sin embargo, solo alimentaba su ira. En sus ojos, ella seguía siendo un fraude que explotaba el afecto de Margaret incluso cuando la mujer mayor se acercaba. No podía soportar la idea de que Alina siguiera jugando a ser la esposa perfecta después de la muerte de Margaret, viviendo en la casa como si realmente perteneciera. En la tarde lluviosa en que Margaret dio su último aliento, Alina estaba sentada junto a su cama agarrando su mano. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Margaret abrió los ojos una última vez y susurró: «Elena, no te rindas con Alexander. Prométemelo». Elena asintió. Las lágrimas corrían por su rostro, aunque no podía pronunciar la promesa. Margaret esbozó una leve sonrisa. Entonces, su mano se soltó de Elena y cayó sobre la manta blanca. El sonido de la lluvia afuera ahogó el sollozo ahogado de Elena. Margaret se fue, dejándola con un dolor y un vacío indescriptibles. Poco después de que llamaran a Alexander, entró en la habitación. Sus zapatos de cuero resonaron fuertemente contra el suelo de madera. Al ver a su abuela inmóvil, con los ojos cerrados, ese para siempre, se congeló, apretando los puños con fuerza. No lloró. Nunca había dejado que nadie lo viera vulnerable, pero sus ojos se endurecieron y su respiración se volvió pesada. Elima se levantó para irse con la intención de darle espacio con Margaret cuando, de repente, Alexander se giró hacia ella. Su voz temblaba de dolor y rabia. ¿Estás satisfecha ahora? La abuela ha muerto. Ya no tienes que fingir. Elena se detuvo, sus ojos llorosos se encontraron con los suyos. Quería decirle que realmente amaba a Margaret, que era la única que la había hecho sentir aceptada en ese, pero ella sabía que él no la creería, inclinando la cabeza en silencio. Estaba a punto de irse, pero Alexander no se detuvo. La agonía de perder a Margaret, la persona más importante de su vida, se mezcló con su odio por Elena, estallando en una tormenta incontrolable. Gritó con la voz quebrada: «Tú eres la razón por la que se debilitó. Te quedaste aquí fingiendo que te importaba, pero todo fue por dinero para apoderarte de mi familia. ¿Crees que no lo sé? Sal de mi casa ahora mismo. No quiero ver tu cara ni un segundo más». Sus palabras apuñalaron el corazón de Alina como una espada. Se quedó allí temblando, no de miedo, sino de dolor e impotencia. Miró a Alexander, con los ojos inyectados en sangre, el rostro contorsionado por el dolor y la furia, y supo que estaba desatando todo sobre ella. Pero no le quedaban fuerzas para defenderse. Después de 6 meses de vivir con su odio, humillación y soledad, susurró suave pero resueltamente: «Si eso es lo que quieres, me iré». Alexander no respondió. Se dio la vuelta. Con las manos temblorosas mientras se agarraba la cabeza, Elena salió de la habitación con lágrimas corriendo por su rostro, pero sin hacer ruido. Pasó por el largo pasillo que una vez estuvo lleno de la risa de Margaret, un lugar que una vez esperó llamar hogar, pero que se había convertido en nada más que una prisión de la que necesitaba escapar. Esa noche, Elena no pudo dormir. En cambio, se sentó en su estudio de arte, con la tenue luz amarilla iluminando sus pinturas inacabadas. Tomó una hoja de papel en blanco y garabateó unas líneas temblorosas: «Te liberaré. Por favor, vive bien». Colocó la nota junto a una petición de divorcio firmada, empacó una pequeña maleta con algo de ropa sencilla, una caja de pinturas y su pincel favorito. No se llevó nada de la familia de la noche, ni dinero, ni joyas, ni siquiera el vestido de novia que Margaret le había regalado. Quería irse como su verdadero yo, libre de cualquier carga de ese lugar. Con las primeras luces del amanecer, Elena salió de la mansión de la noche. La lluvia había parado de dejar charcos brillantes en el camino de piedra. Se detuvo una última vez, miró hacia la ventana de Margaret y susurró: «Lo siento, abuela. No pude cumplir mi promesa». Entonces se giró arrastrando su pequeña maleta tras ella y caminó hacia el camino brumoso que tenía delante. No tenía un plan claro, ni idea de a dónde ir, pero sabía que tenía que alejarse de Alexander, alejarse del dolor que la había mantenido cautiva durante demasiado tiempo.